a estar hablando de algo que es muy particular en la naturaleza humana. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a un lugar que está lleno de personas, no es cierto que decimos, bueno, inmediatamente al llegar a ese lugar nos damos cuenta de muchas cosas, ¿sí? Que las diferentes personas tienen diferentes sabores, colores, tamaños, ¿es cierto? Y en cuestión de segundos comenzamos a clasificar a la gente. Y lo hacemos porque nos damos cuenta cómo están vestidos, lo hacemos porque vemos cómo se comportan, vemos cómo caminan e inmediatamente formamos un juicio. No sé si les ha pasado. Y decimos cosas como, esta me parece exitosa, ¿sí? Decimos, este me parece importante, ¿sí? Este de aquí parece alguien con quien definitivamente tengo algo en común. Y luego nos damos cuenta que de repente volteamos a ver a alguien más por allí. A ver, no voy a ver a nadie por aquí en particular. Y decimos, con ese no me junto porque no sea que se me pegue la mala suerte. ¿Cierto? Y hacemos esto, hermanos, lo hacemos en restaurantes, lo hacemos en el trabajo, lo hacemos en el vecindario y también lo hacemos en la iglesia. Y Santiago 2 del 1 al 4 nos cuenta, si van al texto de Santiago, vayan a los primeros versículos, allí nos muestra cómo dos personas entraron, voy a usar un poquito de imaginación santificada, dos personas que entraron a la iglesia de Santiago, pero entraron una detrás de la otra. Y Santiago a la distancia, él estaba como en la parte de la cocina, allá atrás. Y empezó Santiago a caminar para saludar a esas personas, pero se dio cuenta que su equipo de bienvenida, bien entrenado ese equipo de bienvenida, algo así como la iglesia Vida Abundante, ¿cierto? Esa gente fue y saludó a las personas. Entonces Santiago empezó a sentir este orgullo de tener gente tan capacitada para poder hacer esa tarea. Y la primera persona, bueno, llegó muy bien vestida, con un traje elegante, sí, llegó con un perfume de esos que uno huele y uno dice, qué rico huele esta persona, sí, y uno lo sigue porque dejan ese olor tan rico por allí, con un reloj brillante, parecía una persona influyente. Y detrás de esa persona, justo detrás, entra alguien con ropa vieja, con zapatos gastados y con un reloj barato. Bueno, pues mientras Santiago va a saludarlos, ya el equipo los está saludando. Y le dicen ellos al primero, mira hermano, tú pasa, siéntate por acá, hay un lugar especial para ti. Y tratan a esa persona y sientan a la persona justo en el frente para que pues se sienta cómoda, porque esas sillas están apartadas para personas importantes. Y le dicen al otro, mira, como llegaste tarde, y los dos llegaron a la misma hora casi, ¿sí? Y como tú llegaste tarde, le dicen, ya es un poquito tarde, tú te vas a ir a sentar en la parte de atrás, a ver si encuentras un lugar por allí. Y si no encuentras, pues ahí pues es tu suerte porque veniste tarde, quizá la próxima vengas más temprano. Y no conocían a esa persona, ¿cierto? Bueno, entonces Santiago se quedó confundido con esa situación y inmediatamente va y convoca a su equipo de recepción en la iglesia y les dice, chicos, necesitamos organizar una reunión de última hora. Y se reúne con ellos y les dice Santiago, sin más preámbulo en esa reunión, les dice, hermanos, cuando tratamos a algunas personas mejor que otras basados en la apariencia o en el estatus social o el dinero, les dice Santiago algo que me parece muy interesante. Y dice Santiago 2:9, escuchen lo que dice la escritura. Dice, cuando hacemos eso, cometemos el pecado del favoritismo. Dice así la palabra de Dios, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley. Fíjense que Santiago no está criticando el discernimiento del equipo de bienvenida de su iglesia. Ese discernimiento que nos ayuda a conocer a la gente. Santiago tampoco está criticando las primeras impresiones. Se han escrito muchos libros acerca de las primeras impresiones, ¿no es cierto? Y lo que enseñan en esos libros es muy, muy cierto, diría yo. Las primeras impresiones importan. Él no está criticando eso. Lo que Santiago está criticando es que cometemos pecado cuando mostramos favoritismo.
Y en nuestro contexto, cuando hablamos de favoritismo, para algunas personas, favoritismo como pecado, para algunas personas el favoritismo es algo nuevo, es pecado no tratar a todos igual. Ay, eso no lo sabía yo, eso es nuevo, ¿sí? Para otras personas que saben que el favoritismo es pecado y sospechan que han cometido el pecado del favoritismo, pero dicen que yo no sé cómo liberarme de esto, es algo que lo he venido haciendo todo el tiempo. No sé cómo liberarme de ese pecado. Y para otros, pues se han dado por vencido y dicen, el pecado del favoritismo es algo con lo que no puedo, de lo cual no me puedo liberar. Y entonces no tengo el tiempo ni la energía o no encuentro razones de peso realmente para resistir ese pecado. Pero en Santiago 2 del 1 al 13, Santiago nos deja ver algo diferente. Santiago nos dice en ese pasaje que deberíamos limpiar nuestra vida de todo vestigio del favoritismo por varias razones que él claramente nos muestra a partir de esa reunión que él tuvo con su equipo de recepción. Y la primera razón la encontramos en el versículo 4, y esa es que el pecado del favoritismo nos lleva a hacer distinciones. Y quizá alguien diga, pero ¿cuál es el problema en que hagamos distinciones? No veo ningún problema. El tema acá es que hacer distinciones no tiene que ver meramente con notar diferencias entre las personas. El hacer distinciones acá tiene que ver con dar un valor moral o un trato preferencial a las personas basados en criterios externos como la raza, como la apariencia personal o como el estatus social que podamos percibir. Y quizá diga alguien, bueno, ese era un problema de la iglesia de Santiago. ¿Y cómo es posible que a Santiago se le escapó algo como eso, siendo Santiago un hombre tan recto? También la Escritura nos muestra que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los romanos. Imagínense, pareciera ser que el tema no era solo de la iglesia de Santiago, sino que también de la iglesia de los romanos. Y luego más adelante vamos a ver cómo Pedro también tenía un problema con hacer distinción de personas o con mostrar favoritismo. Pareciera ser que la gente no estaba consciente que el mostrar favoritismo es un pecado, y un pecado que se estaba pasando desapercibido. Pero en ese texto de Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. En otras palabras, Dios no muestra favoritismo. Fíjense que la iglesia de Roma era una iglesia muy parecida a una iglesia que se llama Vida Abundante, que está por ahí en Berlín. Era una iglesia multicultural, una iglesia donde había gente de muchas culturas, gente que valoraba a los demás hermanos y a las diferencias que ellos tenían. Y habían en esa iglesia personas que tenían un trasfondo latino. Escuchen, si leen Romanos capítulo 16 se van a dar cuenta, había gente que tenía un trasfondo latino, habían personas que eran griegas, otros judíos. Y en medio de todo esto, él se da cuenta que en contextos multiculturales pareciera ser que nos dan el caldo de cultivo para hacer distinciones entre personas. Esos contextos multiculturales nos ayudan a ver las diferencias muy rápido. Y cuando vivimos en otra cultura, también. Pero él dice en ese texto, no hay distinción de personas para con Dios. Para con Dios no hay favoritismos. Entonces nos invita a que nos despojemos de todo vestigio del pecado, del favoritismo, y vemos que el Señor habla a dos iglesias, pero el versículo 4 nos muestra otra segunda realidad. Nos dice lo siguiente: cuando hacemos distinción de personas, nos convertimos en jueces con malos pensamientos. Y al hablar de jueces con malos pensamientos, nuevamente Santiago no está criticando ese sentido legítimo de discernir, porque Dios nos ha llamado a ejercitar el discernimiento. Entonces, escúchenme bien, hermanos, estamos hablando de ejercitar el discernimiento, pero Dios no critica esa parte, ese sentido legítimo de discernir, sino que Él critica que nosotros, cuando vemos a alguien, nos pongamos en una situación de autoridad moral con pensamientos internos corruptos, que empecemos
a decir en nuestro corazón que las personas son de menor categoría que nosotros, que las personas son de menor importancia porque vienen de tal cultura, porque vienen de tal país, porque tienen tal color, porque se visten de tal manera. Es en ese momento cuando comenzamos a ver a las personas de una forma diferente y les quitamos el estatus de que son criaturas de Dios, porque todos somos hijos de Dios, pero pareciera ser que cuando comenzamos a hacernos jueces injustos, le quitamos a las personas la dignidad inherente que Dios nos ha dado. Dejamos de ver a las personas como criaturas de Dios y las vemos como algo menos, algo inferior a nosotros. Y dirán ustedes, no, eso no ocurre en la iglesia, o tendría que ser uno una persona muy malvada para tener un corazón como ese, ¿no es cierto? El apóstol Pedro, para sorpresa de nosotros, era alguien que tenía ese problema. Y no es que Pedro era un hombre que cuando dice la Biblia que él pasaba, ¿qué ocurría cuando él pasaba con su sombra? La gente se sanaba. Y dice que cuando él predicaba, ¿qué ocurría? La gente decía, este no tiene nada importante que decir. ¿Qué ocurría cuando Pedro predicaba? Se convertían 3,000 personas en cada predicación, ¿se imaginan? Pedro estaba convirtiendo a toda Jerusalén con su predicación. Era un hombre que era usado por Dios, pero adentro, muy adentro de él, tenía un problema muy grande. Dentro de él pensaba que la raza judía era mejor que cualquier otra. Él decía, nosotros somos el pueblo escogido y todos los demás son inferiores a nosotros. Y Dios le da una revelación a Cornelio y le dice Dios a Cornelio, fíjense cómo es Dios, porque Dios, cuando Él ve algo, Él no quiere que pasemos desapercibidos. Él nos quiere mostrar con precisión en qué áreas de nuestra vida estamos fallando. ¿Y por qué lo hace? ¿Para avergonzarnos? ¿Para maltratarnos? ¿O quizá para darnos la oportunidad para crecer? Y le dice Él a Cornelio, porque un ángel se le aparece y escuchen esto, el ángel no le predica a Cornelio, sino que le dice, hay alguien que te va a dar un mensaje que, olvídate, va a ser una bomba para ti. Y pues me imagino que Cornelio pensando y dice, ¿y por qué no me lo das tú? Y el ángel le dice, no, porque alguien va a ser llamado especial para darte ese mensaje. Y manda a él a llamar a Pedro, y Pedro va a regañadientes. Y cuando ve a Cornelio, le dice, Cornelio, pues tú sabes que aquí nosotros no nos tratamos, nosotros somos el pueblo de Dios y tú, perdóname Cornelio, pero apenas estás tú empezando a dar tus primeros pasos en la fe. Eres un bebé, Cornelio, ¿sí? ¿Qué quieres de mí? Y entonces Cornelio le dice con mucha humildad, pues Dios me dijo que te llamara para que predicaras un mensaje. Y cuando Pedro está predicando el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo desciende sobre los que estaban congregados y empiezan ellos a hablar en lenguas para sorpresa de Pedro. Y la respuesta de Pedro es, no puede ser. Estas personas de segunda categoría y personas de segunda clase están recibiendo al Espíritu Santo también como nosotros. Esto no puede ser de Dios, ¿sí? Pero Dios le dice, Cornelio, así es, porque conmigo, le dice él, no hay favoritismos. Entonces, hermanos, todos esos desprecios que quizás has recibido, el Señor toma cuenta de todo eso y para con Él no hay favoritismos. No importa quién es la persona que esté mostrando favoritismo, si es un hijo de Dios, el Señor le va a decir, escuchen, libérate del pecado del favoritismo o de los vestigios del pecado de favoritismo en tu vida. Dios nos lo mostrará de manera muy clara. Vayamos a la tercera razón. La tercera razón por la cual deberíamos limpiar nuestras vidas de todo vestigio del pecado del favoritismo es que el favoritismo, escuchen esto, nos hace afrentar a los pobres. Y afrentar a los pobres significa despreciarlos o considerarlos indignos e inferiores. Muy parecido a lo que Pedro estaba mostrando antes. Y en ese contexto, escuchen esto. El contexto que voy a mostrarles está en el capítulo 25 de Mateo, en los versículos 35 al 45. Léanlo en casa cuando tengan tiempo. Pero en ese pasaje Jesús está hablando del juicio final. Y en el juicio final Jesús empieza a darle las gracias a la gente. Y les dice él a algunas personas lo siguiente, mira,
yo te agradezco porque cuando tuve hambre, tú me diste de comer, le dice. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve desnudo, me cubriste, y cuando estuve enfermo, me visitaste. Y cuando estuve en la cárcel, me viniste a ver. Y la gente dice, pero ¿cuándo hicimos eso? No me acuerdo. Y dice él, cuando lo hiciste a estos menores que yo, a estos pequeños, lo hiciste, en otras palabras, con la gente pobre. Y Jesús, escuchen las conclusiones a las cuales Jesús llega. A los que hicieron el bien con la gente necesitada, dice, hereda el reino de los cielos. Y los que no hicieron el bien, les dice, ve al castigo eterno. Entonces, escuchen lo siguiente, hermanos. Si negarle ayuda a las personas en necesidad, particularmente a las personas pobres, si negar la ayuda trae un castigo de parte de Dios. Dios se encarga de ese castigo. Si negarle esa ayuda a las personas nos hace merecedores de un castigo de parte de Dios, que Dios nos libre de despreciar a los pobres. Que Dios nos libre de hacer sentir a las personas que son menos de lo que Dios los ha hecho ser. Que Dios nos libre de ver a las personas como inferiores. Y decimos nosotros, pero ¿cómo es que despreciamos a los pobres? Bueno, lo hacemos con lenguaje despectivo, con frases como, yo creo que ustedes han escuchado esto, hemos dicho, esa gente, ¿sí? O no están a nuestro nivel. Entonces, nuestras palabras revelan nuestro corazón y nos muestra que afrentamos a los pobres o despreciamos a los pobres con nuestra manera de hablar. Eso es lo primero. Pero también despreciamos a los pobres con un servicio condicionado, porque a veces algunas personas ayudan, pero dicen, voy a ayudar, pero solamente si esta persona se merece que le ayude, según mis estándares, por supuesto. O voy a ayudar si esta persona me puede devolver algo, ¿sí? Ese no es amor al prójimo, ese es un intercambio. Te doy un servicio y tú me das otro servicio y los dos estamos de acuerdo. El problema es que con los pobres, muchas veces ellos no pueden dar algo de vuelta. Y se les esclaviza con esa forma de servir, con un servicio condicionado. Vayamos a la cuarta razón por la cual el favoritismo es un pecado. Y dice el texto de la Escritura en Santiago 2:8 que el favoritismo nos impide amar a nuestro prójimo como deberíamos. Imagínense ustedes que el favoritismo es un impedimento, es algo que se nos pone enfrente para que no podamos cumplir el mandato de Dios. ¿Cuáles eran los dos grandes mandamientos que Jesús dio? ¿Cuáles eran los dos mandamientos? El primero era, ama a tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo, ama a tu prójimo. Pero así como la idolatría se interpone a nuestra adoración a Dios, así el favoritismo se interpone en nuestra capacidad para amar a otras personas. ¿Se dan cuenta de lo terrible que es el pecado del favoritismo? El pecado del favoritismo se nos opone. Cuando nosotros deseamos crecer en Dios y servir a los demás, el pecado del favoritismo dice lo siguiente: con que te has propuesto amar a Dios, yo me voy a oponer. Te voy a hacer sentir que eres mejor y superior a los demás para que te vuelvas completamente incapaz de dar amor a las personas y para que te hagas merecedor del juicio de Dios. Y a veces nos tragamos ese discurso pensando que al menospreciar a los demás nos va a ir mejor, o estamos afirmando quiénes somos nosotros o quién manda acá. Santiago 2:8 dice lo siguiente. ¿Qué dice Santiago 2:8? 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Bien hacéis, dice, si hacemos esto. Entonces, Santiago, hermanos, aquí habla de una ley real. ¿Cuál es esa ley real? Jesús dice, esa ley real es que amemos a nuestro prójimo y que esa sea nuestra norma suprema de ética. Que aspiremos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo
no es opcional, sino es un criterio definitivo de fidelidad a Dios. Dios se va a hacer dos preguntas antes de dejarnos entrar al cielo. ¿Sí? La gente que estuvo en el entrenamiento de evangelismo ayer, en la primera parte, donde dice las opciones, justo en la parte de hasta abajo de la primera categoría, que es ¿cuál? Vida. En esas opciones, justo hasta abajo dice, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? Es una opción. Y entonces la gente va a decir muchas cosas. Pero lo que Dios quiere escuchar es, yo te amé con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi entendimiento, y también amé a mi prójimo como a mí mismo, como tú me mandaste. Y Jesús dice, bien hecho, pasa al gozo de tu Señor, porque en esos dos mandamientos se resumen todas las escrituras, en que amemos a Dios y en que amemos a nuestro prójimo. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, de lo importante que es que nos despojemos de todo vestigio del pecado, del favoritismo en nuestras vidas, porque se nos va a oponer para que podamos amar a nuestro hermano como debe ser? Entonces, pero ¿cómo es que amamos al prójimo? A veces nos pasa la del joven rico, que el joven rico dice, pero ¿y cómo es que le hago para hacer tal cosa? ¿Cómo le hago para entrar al reino de los cielos? He guardado todos los mandamientos. Y Jesús nos muestra cómo podemos amar a nuestro prójimo. Y en Juan 13, Jesús hace algo que me llama mucho la atención, porque Él nos muestra que podemos amar a nuestro prójimo al servirles. Sus discípulos sabían y decían ellos, porque ellos pensaban en términos de favoritismo, de acepción de personas, de ver quién era más importante que otros. Y entonces cuando el maestro se pone la toalla y saca la cubeta y se lava las manos y les dice, voy a lavarles los pies, dicen ellos, no, eso no viene de Dios. ¿Sí? Dicen ellos, que el Señor reprenda a Satanás. Porque Jesús, ¿qué se te ha metido en la cabeza? Que nos vas a lavar los pies. Nosotros deberíamos hacerlo por ti. Pero tú quieres lavarnos los pies, y Jesús les dice, ahorita lo que voy a hacer ustedes no lo entienden. No captan ustedes esa idea. Y la idea es que nos sirvamos, dice Él, los unos a los otros. Y si yo, siendo el maestro, les muestro que para mí es importante servir a los demás, entonces yo quiero que ustedes sigan ese ejemplo. Es una manera de amar a nuestro prójimo, sirviéndoles. En Hechos 2 y 4 vemos que la iglesia está compartiendo sus bienes y nadie, dice la Escritura, que tenían necesidad. Porque el amor se traduce, hermanos, en generosidad. Cuando hay personas que están en necesidad, Dios nos mueve a apoyarles. Escuchamos que alguien tiene necesidad y hemos escuchado que Dios nos dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Que Dios nos dice, dale 25 euros, dale 50 euros, los necesita. Y algo nos dice, no, es que esto definitivamente no es de Dios, de seguro que no administra bien su dinero, no está bien. El Dios nos dice, invítalo a almorzar, invítala a una comida, es tu amiga. Y dice, no, seguro que no, estoy oyendo mal. El amar a nuestro prójimo se traduce en generosidad. Y para Dietrich Bonhoeffer, el amar al prójimo se tradujo en sacrificio y riesgo, porque él ayudó a personas que estaban en necesidad en los tiempos de la guerra, y obviamente a él estuvo ocultando a judíos para que no los mataran, y al final él fue sacrificado. Para él el amor de Dios significó sacrificio y riesgo. Para otras personas el amor significa paciencia, porque es más fácil ignorar a ese amigo del trabajo que es un desastre total, y uno dice, quiero que esto se termine, pero Dios nos dice, el amor se muestra con esa persona dándole paciencia, incluso a las personas que no son agradables. Y yo le agregaría un poquito, yo creo que a veces Dios nos pone con gente radioactiva. Dios nos pone con gente radioactiva para que nosotros digamos, ay Dios mío, realmente por la fe voy, porque me va a contagiar de fijo con esa vibra que se trae, me va a contagiar, pero en tu nombre voy a mostrarle paciencia. Bueno,
El amor se demuestra de muchas maneras, hermanos. Avancemos a los versículos 9 al 11 para ver esa quinta razón que condena el pecado del favoritismo. Porque el pecado del favoritismo nos clasifica como transgresores de la ley. Escuchen lo siguiente. Qué feas esas palabras. Yo no sé, pero solo de escucharlas, a mí no me suenan bien esas palabras. Que Dios me diga, José, eres transgresor de la ley. ¿Yo? ¿En serio? ¿Pero y desde cuándo? Yo pensé que pues te amaba, te servía, pensé que hacía tu voluntad. Y dice la Escritura lo siguiente, versículos 9 al 11. Pero si hacéis acepción de personas, dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, dice, ya te has hecho transgresión de la ley. Fíjense que mostrar favoritismo está clasificado como estamos cometiendo pecado. ¿Qué quiere decir cometer pecado? Cometer pecado simplemente quiere decir que nos desviamos de la ruta correcta, que nos desviamos de la voluntad de Dios. Y porque nos hemos desviado de la voluntad de Dios, entonces quedamos convictos de la ley. Es decir, que somos declarados culpables. Y lo que eso significa es de que si somos declarados culpables, algún juicio o algún castigo vendrá a nuestras vidas por la culpabilidad que tenemos. Y luego dice, eres culpable como transgresor. Y literalmente un transgresor es esa persona que a sabiendas cruza un límite establecido. Ninguno de nosotros es transgresor, ¿cierto? Ninguno de nosotros hemos visto a un rótulo que diga no pase, no entre, no tome, no fume. ¿Y qué hacemos en ese momento? Dice no fume y en ese momento saca su cigarro y empieza a fumar, ¿cierto? Dice, no cruce esa línea y en ese momento se cruza la línea y mira si alguien está viendo porque si el semáforo. Tenemos esa actitud, ese deseo de cruzar los límites, a ver qué pasa. Y la Escritura dice, seremos declarados transgresores, hemos cruzado los límites que Dios ha establecido. Fíjense que David, cuando él pecó con Betsabé, él no se hizo un transgresor en serie, ¿cierto? Él comenzó con un pecado, pero luego lo llevó a traspasar otros pecados, a expandirse en los límites del pecado. Y entonces él comenzó a mentir, comenzó a manipular y luego planeó un homicidio. ¿Se dan cuenta cómo la Escritura nos lo enseña? Un pecado nos lleva a otro. Y es lo que la gente dice, ¿y por qué caíste? No sé, empecé con esto y una cosa me llevó a otra y cuando sentí, caí. No es así siempre, no somos transgresores en serie, pero comienza con un pecado que no hemos, con lo cual no hemos tratado en nuestras vidas. David no rompió toda la ley de golpe, la fue rompiendo poco a poco y quedó expuesto como culpable a todos los pecados, porque el argumento de Santiago que acabamos de leer es este. Si tú rompes un punto de la ley, lo rompes todos. No es solamente uno. Rompes un pecado, rompes un límite, rompes todos los límites. El joven rico de la historia de Jesús parecía que él obedecía todos los mandamientos desde su juventud, pero él sabía que había un pecado. Él había cruzado una línea. Él había cruzado la línea de la idolatría con el dinero. Para él el dinero era un ídolo. Él sabía que había cruzado esa línea. Pero en su manera de pensar, él va con Jesús y le dice, y le muestra a Jesús, mira Jesús, fíjese que él trae todas las cosas buenas que hace para cubrir su pecado. ¿No es cierto que a veces hacemos lo mismo? Yo hago esto, hago lo otro, ayudo de esta manera, doy por aquí, sirvo de esta manera y presentamos todas las cosas buenas que hacemos pensando que entonces así vamos a distraer a la gente para que no vean
ese pecado que tenemos oculto por allí, que no estamos compartiendo. Pero el Señor Jesús empieza a remover todas las cosas y dice Jesús, ¿qué es lo que está cubriendo este chico cuando me dice que él hace tantas cosas buenas? Me llama, bueno, ¿y qué está cubriendo? Y Jesús empieza a remover todas las cosas. Y, ya sé, dice Jesús, una cosa te hace falta, dice. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces, cuando el joven rico se ve descubierto, él lamentablemente toma la decisión de no seguir a Dios. Ojalá que si Dios descubre en nosotros el pecado del favoritismo, nosotros podamos venir y decir, Dios, yo necesito que tú me ayudes y que haya un cambio en mi vida. Y que no digamos, no es nada, porque es una cosa muy grande. La última razón, vayamos por favor a los versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. La última razón es que el pecado del favoritismo nos constituye en candidatos para un juicio sin misericordia. Veamos lo que dice la Escritura y vamos terminando con esto. Versículo 12 dice así: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjense que Santiago nos dice, hablen de esta manera y compórtense como que si ustedes entendieran que va a haber un juicio final, como que si ustedes entendieran que un día ustedes van a ser juzgados, que un día Dios va a juzgar las obras de todo ser humano. Ahora, pregunta para nosotros. ¿Tenemos en mente que un día vamos a ser juzgados? Ayer estuve hablando y decía yo a los hermanos que vinieron al entrenamiento de evangelismo que le prestamos mucha atención al tema del amor de Dios, pero no le prestamos mucha atención al tema del juicio de Dios. Dios nos va a juzgar. Va a haber un juicio por allí. Entonces dice Santiago, seamos inteligentes y pensemos que un día seremos juzgados. Por lo tanto, hablemos y comportémonos como personas que un día van a ser juzgadas. Porque juicio, dice, sin misericordia, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Escuchen esto. Dios nos juzgará con el mismo criterio con el que juzgamos a los demás. En otras palabras, el trato que le damos a otras personas es lo que vamos a recibir. Pero Dios no quiere que tengamos un sentido de castigo y que hagamos algo solo porque me van a castigar un día y tengo que hacerlo, estoy obligado a hacerlo. La palabra de Dios dice lo siguiente, dice así, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Dios no va a juzgar con justicia? Porque al final yo soy bonachón y le dejo a todos que hagan todo lo que quieran. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Lo que el texto quiere decir es que la misericordia tiene la última palabra en el juicio. El pasaje no está negando el juicio, pero sí establece una prioridad. Y la prioridad es que Dios, como es justo, va a juzgar el pecado. Pero como Él es misericordioso, también Él va a extender misericordia. Y la misericordia no elimina la justicia, pero sí habla de cómo Dios nos va a tratar cuando estemos siendo juzgados. Fíjense que hay un pasaje de la Escritura que dice que cuando Dios está hablando y juzgando, el mundo entero siente como que se va a desintegrar, como que se va a destruir y dice, no puedo soportar la voz de Dios. Es tan fuerte, es tan santa, es tan pura que quiero desaparecer y perderme de acá. Porque están comenzando a recibir el juicio de Dios. Pero el texto dice que las personas que han mostrado misericordia, cada uno de nosotros en Cristo lo hemos hecho, hemos mostrado la misericordia en Cristo. Cuando el Señor esté juzgando nuestras acciones, vamos a sentir el juicio. No va a ser jugando, lo vamos a sentir. Pero algo en el corazón nos va a decir lo siguiente: no te preocupes, no te preocupes, María. No te preocupes, María,
porque tú tienes a Jesucristo como tu Salvador. Es cierto, tienes que pasar por el juicio porque un día todos tendrán que ser juzgados. Pero no te preocupes, porque tú heredarás el reino de los cielos. Esa confianza que está allí en nosotros, porque Dios ha enviado a su Espíritu para que habite en nosotros. Despojémonos de todo vestigio del pecado, del favoritismo. Y no cometamos el error de aquel hombre que fue perdonado por el rey de todas sus deudas. Y cuando salió, dice que no mostró compasión con su amigo. Entonces, eso nos deja ver que las personas que les cuesta perdonar es porque no han abrazado por completo la compasión de Dios. No han entendido todavía cuánto Dios les ha perdonado. Y si entendiéramos cuánto hemos fallado, entonces nuestra actitud sería diferente, sería una actitud de perdón. Hagamos misericordia. Oremos en el nombre de Jesús, hermanos, y pongamos esto en las manos de Dios.